Bueno, pues continuamos con neurología. Ya saben que la neurología es una especialidad realmente apasionante, con muchísimos capítulos, muchísimas patologías y muchos súper especialistas. Son neurólogos especializados. Hablábamos de trastornos del movimiento, ahora vamos a abordar una patología que está lamentablemente muy frecuente y de la cual hay todavía un gran desconocimiento, como es la epilepsia. Nosotros vamos a saludar al doctor Francesc Sanmartí. El doctor Sanmartí es neurólogo y está especializado en la epilepsia en niños y adolescentes. Es director de la clínica que lleva su nombre, doctor Sanmartí. Doctor Sanmartí, bienvenido y gracias por acompañarnos, doctor. Muchas gracias, encantado de estar de nuevo con ustedes. Es un placer, es un placer. La epilepsia sigue siendo una gran desconocida en el año 2021, doctor Sanmartí. Bueno, yo creo que sí, sigue siendo todavía desconocida. Sobre todo las personas que la sufren son los que la conocen y su digamos, ambiente familiar o cuidadores. Su entorno. Ellos sí conocen, pero lo que es la población general, creo que el conocimiento deja bastante que desear. ¿Y ese desconocimiento hace también que siga habiendo una estigmatización social, doctor? Sí, sí, por supuesto. En fin, conozco ejemplos de pacientes que por el motivo de ser epilépticos han sido rechazados en ofertas de trabajo y de sus trabajos incluso, por haber tenido una crisis epiléptica, aunque no, la paciente no estaba de cara al público. Y eso además es un error porque esa persona, entiendo que bien controlada por un neurólogo como el doctor Sanmartí, está capacitada perfectamente como un hipertenso, como un diabético, como una persona con el colesterol alto. Si lo tiene controlado, esa persona puede realizar igual que otra un trabajo a pesar de ser epiléptico. No obstante, creo que lo mejor sería, si ha tenido epilepsia, decir que no, ¿verdad? Lamentablemente. Al final, lamentablemente. Exacto. Eso es como cuando a una mujer le preguntan en una empresa, sí. ¿Tiene usted pareja? Ya. ¿Quiere tener hijos? Sí. Por desgracia, eso sigue ocurriendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay por qué ocultarlo, porque entonces si ocurre algún problema, creo que puede ser peor. En cifras así generales se puede decir que entre el 75 y el 80% de los pacientes epilépticos se pueden controlar con medicación. Es decir, es un porcentaje muy alto. En cambio, hay un 20-25%, eso oscila según los diferentes trabajos, que entonces son resistentes a la medicación, al tratamiento. Usted, como decía al principio, doctor Sanmartí, se ha especializado en niños y en adolescentes. ¿Son los que padecen más epilepsia, más que la gente adulta, o la epilepsia no entiende de edades? A ver, esta afirmación última que usted ha comentado afecta a todas las edades, pero el 80% de epilépticos inician su epilepsia entre los 0 y los 18 años, el 80%. Ahora bien, a medida que avanzamos en edad, a partir de los 60 años, sobre todo debido a problemas de tipo vascular cerebral, entonces el porcentaje va subiendo a partir de los 60 años. Pero la gran cantidad de pacientes epilépticos inician su epilepsia por debajo
de los 20 años. El 80%, decía usted, entre 0 y 18 Sí. años, es decir, es el gran grupo de personas que debutan con la epilepsia. Sí. ¿Por qué? ¿Se sabe? Entre 0 y 20 años. Sí, entre 0 Entre y 0 y 20 20 años. ¿Y por qué se produce la epilepsia? ¿Se sabe, doctor San Martín, cada persona es un mundo o hay un parámetro bastante uniforme en esas edades para debutar con una epilepsia? Bueno, depende de la edad, ¿no? Porque hay múltiples causas de la epilepsia. La epilepsia es como la tos del cerebro, ¿no? Yeah. Entonces, en los primeros meses de vida, por ejemplo, las mayores causas o la mayor causa es epilepsia de tipo genético. Cuando hablo en este caso de epilepsia genética, quiere decir que hay unos genes que provocan la epilepsia y que se han identificado sobre todo en los últimos 10-15 años, que ha habido un gran avance en la identificación de epilepsias de origen genético y que se asocian a otros síntomas de tipo neurológico, ¿no? Esa sería la primera causa dentro de del primer año de vida. Ha sobrepasado claramente las causas de hace 30 o 40 años, ¿no? Que entonces eran las dificultades en el parto, etcétera, etcétera. La parálisis cerebral infantil todavía existe, pero el porcentaje es mucho menor que hace estos años que he comentado, ¿no? Luego está causas de tipo sintomático, ¿no? Tumores, malformaciones cerebrales, que varias de ellas también tienen un origen genético. Es decir, el campo de la genética, como en otras patologías, se ha desarrollado muchísimo en los últimos 15 años. Y luego, pues claro, a medida que uno avanza en edad, las causas se modifican, pasando a ser la más frecuente la de etiología vascular cerebral. Pero fíjense que en el mundo de la neurología hablábamos hace un rato del trastorno del movimiento y también se hablaban de factores genéticos. Ahora hablamos de epilepsia, hablamos también de factores genéticos Sí. que también nos pueden permitir, lógicamente, si somos a edades tan tempranas como las que nos comentaba, incluso en el primer mes de vida, en el primer año de vida, perdón, que se puede tener la epilepsia, ¿no? Es difícil de prevenir, pero sí para un chico de 7, 8, 9 años que tenga en su familia pues algún antecedente epiléptico. Tipos de epilepsia son variados, imagino también, doctor San Martín. Sí, claro, depende de dónde se sitúe el foco epileptógeno, Sí. según el área del cerebro donde se sitúe, tendrá unas manifestaciones u otras. Es decir, si el foco se localiza a nivel occipital, pues habrá manifestaciones en el área visual. Si es en la zona motora, los síntomas serán principalmente de manifestaciones motoras, con sacudidas, etc. Si es en el lóbulo temporal, pues las manifestaciones son de otro tipo. Se pueden iniciar por una sensación a nivel de epigastrio, es decir, del estómago hacia arriba, seguido de unos síntomas de automatismos orales, como por ejemplo, pues como masticación y una desconexión del ambiente. Eso en el lóbulo temporal. Luego, pues, en fin, dependiendo de la localización, tenemos unas manifestaciones u otras, ¿no? Claro. Lo que pasa es que globalmente se conoce sobre todo
la epilepsia o las crisis de tipo gran mal, es decir, que el paciente cae desplomado al suelo con unas sacudidas, pero estas crisis no son las más frecuentes. Entiendo. Ni tampoco las que se llaman ausencias. Las ausencias sobre todo son frecuentes en los niños, pero no es el tipo de epilepsia más frecuente. Globalmente se puede decir que la epilepsia más frecuente es la epilepsia de tipo focal, es decir, la que se inicia en una zona determinada del cerebro y que luego puede generalizarse o no, o mantenerse en su zona focalizada. Es sin duda alguna un tema ciertamente apasionante. A mí me gustaría continuar hablando con el doctor San Martín en cualquier otro momento también para saber cómo podemos actuar ante un ataque de epilepsia que nos podemos encontrar en mitad de la calle y cómo podemos ayudar, cómo podemos solventarlo y conocer otras más cosas del gran mal, del petit mal, etcétera. Doctor San Martín, ha sido un placer volver a reencontrarnos. Cuídese mucho y le volvemos a llamar, ¿de acuerdo? Muchas gracias, un placer. Un placer, Francesc. Un placer. Hasta siempre, nuestro buen amigo experto en epilepsia, tanto pediátrica como infantil y adolescente. Nosotros estamos aquí en Médicos Online.